¿Qué tal? Vamos a grabar un pequeño video acerca de los esfuerzos cortantes o cortante por torsión. Y bueno, hablamos de que básicamente la torsión se refiere cuando un elemento mecánico está sometido a un torque y esto ocasiona deformaciones y esfuerzos dentro del elemento mecánico. Por aquí mostramos varias cosas de la teoría, pero básicamente nos hablan un poquito de las deformaciones angulares que se presentan en el elemento mecánico, de cuál es la deformación, o la medida de la deformación y cómo se relaciona con el ángulo de torsión que se presenta en el elemento mecánico. Y bueno, dentro de todo esto, pues una cosa un elemento de los más importantes es identificar cómo el esfuerzo cortante por torsión está relacionado con la deformación y viceversa, es decir, a medida que nosotros deformamos un elemento mecánico se presenta un esfuerzo de torsión o a medida que inducimos un esfuerzo de torsión se presenta una deformación. Entonces, de ahí pues surgen varias ecuaciones importantes, siempre que tenemos una razón de proporcionalidad podemos aplicar una constante y aquí vemos que pues en este caso es el módulo de elasticidad acortante, que es análogo al módulo de elasticidad de tensión, que es el módulo de Young. Sin embargo, pues, nos habla de una proporción acortante. Podemos identificar de todo esto y obtener una ecuación que nos dice que el ángulo de deformación por unidad de longitud es igual al torque dividido entre el módulo de elasticidad por el momento polar de inercia. Si hablamos del momento polar de inercia, pues es una razón de área y queda representada de esta manera. Bueno, es I sub índice P, que es igual a pi por el diámetro a la cuarta dividido entre 32. Esto es para un elemento sólido. Si hablamos de un elemento hueco, un poquito más adelante vamos a ver cómo se determina el momento polar de inercia. Y básicamente es la resta entre el elemento con el diámetro mayor y restarle el diámetro hueco. O restar el momento polar de inercia del diámetro hueco. También tenemos una ecuación que nos dice que el torque es igual al esfuerzo cortante por torsión dividido entre el radio por el momento polar de inercia. Son de las ecuaciones más importantes dentro de la teoría y es lo que vamos a estar utilizando un poquito más adelante. También tenemos, en fin, que sería la deformación total o la deformación que se presenta en una longitud dada y pues bueno, obviamente esa puede ser igual a θ multiplicada por L, donde recordemos que θ es la deformación por unidad de longitud y esto es igual a, ya lo habíamos expresado antes, al torque dividido entre el módulo de elasticidad acortante por el momento polar de inercia y multiplicado por la longitud. Son las ecuaciones más importantes con las que estaremos trabajando. Y bueno, para hacer más comprensible el tema, vamos a hacer un pequeño ejemplo donde dice, se va a manufacturar un eje de acero como una barra circular sólida o como un tubo circular hueco. Como se muestra aquí en esta pequeña figura. Se requiere que el eje transmita un par de torsión. Aquí hay un pequeño error en las unidades, pero es de 1200 newton sobre metro. Es el torque, unidades de torque, sin que ceda el esfuerzo cortante permisible. En este caso estamos hablando de 40 megapascales. Ni un ángulo de torsión por unidad de longitud permisible de 0.7 grados por metro, es decir, deformación por unidad de longitud. En este caso hablamos de θ. Y nos proporcionan un módulo de elasticidad acortante para este material que es de 78 gigapascales. Si no nos lo proporcionaran, habría que buscarlo. Nos solicitan entonces encontrar el diámetro del eje hueco y el diámetro exterior de 2 requerido para el eje. Este es el diámetro sólido y nos piden el diámetro 2 para el eje hueco si el espesor T, es decir, la cédula del tubo del eje especifica como 1/10 del diámetro exterior. Y para el inciso C, la razón de diámetros, es decir, el diámetro del eje hueco dividido entre el eje sólido, es para darnos una idea de la diferencia
o la proporción de diferencias de diámetro, que se manejará si es sólido o es hueco. Y la razón de peso de los ejes huecos y sólidos. Es decir, qué tanto pesará el eje hueco y qué tanto pesará el eje sólido. En este caso, pues vamos a determinar el diámetro del eje sólido, primero que nada. Y bueno, con las ecuaciones que determinamos hace un momento, vamos a utilizar un editor de ecuaciones para hacer el cálculo. Entonces, primero que nada vamos a ingresar los valores que nos proporcionan y nos dicen que tenemos un par de torsión que es igual a 1200. Bueno, estos son los datos que nos proporcionan. Recordemos que por aquí en Engine Equation Solver podemos hacer cálculos rápidos y vamos a determinar que estos son los datos que nos proporcionan. Podemos establecer las unidades y podemos decir que son Newton sobre metro cuadrado. De esta manera ya tenemos el torque establecido. Y nos dice además que tenemos un esfuerzo cortante permisible. Creo que se escribe tau. Si no, ahorita lo revisamos. De 40 megapascales. Vamos a revisar a ver si está escrito en forma correcta tau. Creo que sin H. No. Vamos a ver la forma correcta de escribirlo. Ah, es con U. Entonces sería tau. Y de esa manera ya queda expresado de una forma correcta. Entonces, incluso podemos ponerle guión bajo permisible. Y estamos hablando de pascales, puesto que ya hice la multiplicación. Además tenemos un ángulo de deformación de 0.7 grados. Y nos proporcionan un módulo de elasticidad acortante, en este caso es G. 78, si mal no recuerdo, sí, 78 gigapascales. En este caso 78 por 10 a la 6. O podemos establecer el número directamente. Perdón, gigapascales es por 10 a la 9. ¿Qué más datos nos proporcionan? Bueno, tenemos el diámetro. Bueno, no nos proporcionan los diámetros, de hecho nos los solicitan, pero sí nos dicen algunas relaciones que tenemos de diámetro y en este caso dice que, bueno, tenemos que el espesor es igual a T dividido entre 10. Al diámetro 2, perdón. De subíndice 2. Y además podemos obtener una relación. Podemos decir que el diámetro 1 es igual al diámetro 2 si le restamos 2 veces el espesor, ¿no? Si le restamos esto y esto, a de 2 nos daría de 1. Entonces podemos decir que de guión bajo 1
es igual a T2 menos 2 veces T. Y ahora tenemos una relación de diámetros. Entonces, para los cálculos, pues tenemos establecidas varias ecuaciones que ya planteamos anteriormente. Entre ellas, pues dijimos que tenemos la del torque, es la ecuación que marcamos por aquí. Bueno, tenemos el momento polar de inercia para un eje sólido, entonces le vamos a llamar IP. IP del eje sólido le voy a colocar. Y esa es igual a pi por diámetro a la cuarta, dividido entre 32, creo. Ya no sé por qué lo está borrando. Todo esto dividido entre 32. Entonces tenemos el momento polar. Vamos a revisar y nos dice que tenemos 7 ecuaciones, 8 variables. Entonces nos hace falta plantear otra ecuación. Y en este caso podemos establecer la otra ecuación que planteamos, donde nos dice que es el torque es igual a tau permisible. Vamos a poner unos paréntesis. Tau permisible o tau máxima dividida entre el radio. Cerramos el paréntesis y multiplicamos esto por el momento polar de inercia. Y es con esto, una de las cosas que nos solicitan en este caso, bueno, ahora el diámetro, su índice 0, porque estamos hablando de un diámetro del eje hueco. Tenemos D1 y D2, pero son para el eje sólido. Y tenemos el diámetro del eje hueco. Podríamos despejar de aquí D0, porque notamos que el momento polar de inercia pues no se conoce, ¿no? Pero lo tenemos relacionado en esta ecuación. Entonces podríamos sustituir el momento polar de inercia en esta ecuación, y dado que conocemos el torque, conocemos tau y conocemos el radio tampoco no lo conocemos, pero en este caso lo podemos establecer en forma paramétrica y podemos decir que el radio es igual al diámetro subíndice 0 dividido entre 2. Ok, entonces el radio de nuestro elemento pues es el diámetro dividido entre 2. Y con eso tendríamos ya planteada nuestra ecuación, donde, bueno, vemos que tenemos 8 ecuaciones, 9 variables. Por ahí todavía nos indica que tenemos alguna variable pendiente de definir. Es que definí el momento polar de inercia como guión bajo S. Entonces ahora sí ya no debe de haber problema. Tenemos 8 ecuaciones, 8 variables. Y podemos continuar con el cálculo y de ahí podemos determinar el valor para D0. Y estamos hablando de un diámetro de 0.053. Vamos a ver si coincide con el cálculo que habíamos realizado por acá. Ok, 0.053, en este caso estamos hablando de 53.5 milímetros. Y lo que sí identifico es que por ahí de 2 todavía no fue posible obtenerla.
Sin embargo, vamos a expresar algunas otras ecuaciones que nos relacionan de dos. Tenemos el eje, este es para el criterio solamente de esfuerzo cortante. Notemos que solamente estamos utilizando la ecuación de esfuerzo cortante. Entonces, si estuviéramos trabajando para un eje sólido, para un eje hueco, perdón, tendríamos el momento polar de inercia para un eje hueco, que se expresa, como ya lo habíamos dicho anteriormente, básicamente igual que el momento polar de inercia. Solamente hay que expresar que es el diámetro 2 menos el momento polar de inercia que nos da, pero para el diámetro 1. Y ahora tenemos el momento polar de inercia para el eje sólido. Vamos a establecer por aquí la diferencia. Y vamos a decir que este es para el eje sólido. Y por acá establecemos que para el eje hueco recordemos que podemos comentarlo dándole clic derecho y en comentar. Entonces tenemos el cálculo para el eje hueco. La ecuación de nuestro cálculo sería básicamente la misma para el criterio de esfuerzo cortante. Sin embargo, hay que reemplazar este D0 por D2 y nuestro momento polar de inercia de un eje sólido por el del eje hueco. Entonces, ahora debemos de tener, dice que tenemos un poquito más de ecuaciones que de variables. Vamos a ver qué pasó por aquí. Creo que definimos un parámetro de más. Y bueno. Pues debería de resolverlo. Lo que pasa es que estamos relacionando aquí dos veces el espesor. Vamos a ver qué es lo que pasa. En este caso no puede resolverla. Dice que tenemos 10 ecuaciones, 9 variables. Voy a reemplazar el espesor para ver qué es lo que pasó. Ah, ya. Cambié el diámetro 2, el diámetro 1. El esfuerzo permisible. Vamos a ver qué es lo que nos marcaba. Dice que ya hemos definido algunas variables por aquí. A ver, vamos a comentar esta ecuación y vamos a reemplazar directamente aquí el espesor como d-2 dividido entre 10. Así que tenemos 9 ecuaciones y 9 variables. Continuamos con el cálculo y vemos que ahora tenemos el cálculo de nuestra D2 y D1. Entonces nos da que para D2 debe de ser 0.028. Por ahí se me hace un poquito raro porque nos está dando un diámetro menor que el diámetro del otro elemento. Vamos a ver cuánto nos daba en el cálculo y si no revisamos por qué no nos dio. Creo que nos debería dar 0.63 milímetros, 0.063. Vamos a ver qué pasó. Por ahí algún error se cometió. Ah, ya. Aquí es 32. Por eso nos daba algo extraño. Entonces el momento polar de inercia es sobre 32, no es sobre 3. Y bueno, vemos que ahora sí nos da el valor de 0.063 para el diámetro 2 y 0.050 para el diámetro 1. En este caso estamos hablando única y exclusivamente del criterio. Bueno, cálculos para esfuerzo
esfuerzo cortante. Todo esto fue solamente para el cálculo haciendo la consideración de esfuerzo cortante. Ahora vamos a hacer el cálculo para el criterio de ángulo de deformación. Ok, si tenemos el criterio de ángulo de deformación, ahora empezaremos a considerar nuestra deformación. Pero recordemos que tenemos una ecuación específica para eso. Y bueno, la resaltamos por aquí, donde vemos que θ es igual al torque dividido entre el módulo por IP. Entonces tenemos θ es igual al torque dividido entre el módulo de elasticidad, en este caso es G, por el momento polar de inercia. Bueno, vamos a hacer el cálculo para la sólido, para el eje sólido, en cuyo caso pues sería el momento polar de inercia del eje sólido. Vemos que ¿cómo se llama? Nos va a considerar el mismo diámetro, entonces a lo mejor habría que hacer una distinción en que estamos haciendo un cálculo diferente, porque nos va a dar el mismo diámetro 2, pero para este otro criterio. Entonces, o lo que podemos hacer en forma sencilla es comentar todo esto y no tomarlo en cuenta por el momento y solamente registrar cuáles son los valores que nos dio. Y podemos tomar nuestro momento polar de inercia para este caso. Va a ser un poquito complejo, entonces vamos a distinguirlo mejor. Voy a decir que este es por el criterio de ángulo de deformación y que nos dé un mejor resultado para evitar la complicación aquí, ¿no? Y este diámetro cero, estamos hablando del criterio de esfuerzo cortante, ¿no? Entonces, vamos a establecer, ahora ya que tenemos nuestra ecuación, vamos a cambiar y vamos a decir que es para el ángulo, es el sólido, pero para el ángulo, con ángulo de deformación, y ahora ya es un momento polar de inercia distinto. Vamos a ver si tenemos el mismo número de ecuaciones que de variables y hacemos el cálculo. Entonces vamos a resaltar los valores porque ya están siendo un poquito más de valores y se va a revolver. Y tenemos por aquí, vamos a cambiar el color. Entonces este es de 0 para el criterio de esfuerzo cortante y este es de 0 para el ángulo de deformación. Sin embargo, noto un pequeño problema, me da un valor muy grande. Debería de ser muy semejante al anterior, entonces vamos a ver qué pasó por aquí. Sí, la fórmula está correcta. θ es igual a torque. Vamos a revisar, por aquí tenía estas fórmulas. Sí, es correcto. Entonces, ¿por qué no nos da el cálculo? Es que nos da un diámetro muy grande para el criterio de
ángulo de deformación. Y pues vemos que en realidad nos debería de dar más pequeño.